Antes de contar la historia que vos querés que cuente, voy a contar algo que me pasó en estos días, que solo a los viejos nos va a causar impresión. Estoy yo hablando con una señora que vive en las cercanías de donde yo vivo, pero estaba hablando por teléfono. Perdón, en tu casa no pasó nada con los problemas del barrio de Luján, ¿verdad? Sí, no se podía salir, pero yo no me di cuenta porque estaba trabajando. Con las lluvias. Pues ahora verá, y justamente creo que es en razón de eso que se produce lo que voy a contar. Estoy hablando con una señora que vive en las cercanías, pero no en el mismo barrio propiamente, sino que vive más allá por la carretera de Zapote. Ajá. Después del Higuito. Que también sí, por allá por... El Cerrito. Por Barrio Córdoba. No, por donde está la Universidad Veritas, por eso. Sí. Ajá. Entonces, y yo vivo en la parte baja, ahí donde se inundó. Pero resulta que la conversación nada tenía que ver con esto, sino que de pronto me dice esa persona, ¿sabías que mañana a las 7 comienzan a quitar el agua por reparaciones? Supongo que tiene que ver con la cuestión que el problema es ese. Y entonces, sí, ¿a qué hora? A las 7. Entonces dije, no hay problema. Es decir, levantarme un poco más temprano. No era una cosa trágica. No me baño. Sí, bueno, pero no. Se baña más tarde. No iba a usar ese argumento para... Pues espera hasta así es la cosa, para bañarse. Así es la cosa. Sí. Entonces me dice, y Arnoldo, es que Arnoldo, dice, me lo dijo mamá. La mamá vive en Barrio Córdoba. Sí. En el área siempre. Me dijo que Arnoldo le avisó. Y digo, sí. Pero no me habías dicho que Arnoldo está en Costa Rica. No, él le avisó desde Nueva York. Y esa es la gracia que tiene todo el asunto. Sí, claro. Todos tenemos la red, éramos 3 hogares, por así decirlo, donde tenemos la red del área. Ninguno había leído la noticia, o la había pescado. En cambio, el hijo de la señora mayor en Nueva York, estaba viendo, vive allá, es que vive allá, no es que estaba paseando, de paso. Y entonces cogió el teléfono y le avisó. Entonces ahora vea, la noticia recorrió en una fracción de segundo los no sé cuántos miles de kilómetros que hay de aquí a Nueva York y volvió. Y tal vez unas 4 horas después recorrió el kilometrillo que faltaba entre la casa de la señora y la mía. Y eso con relé. Estos tiempos dan para cosas como esa. Sí. Que yo me enterara de que me iban a cortar el agua a las 7 de la mañana. Podía ser a las 7. Vi a Nueva York. ¡Qué lujo! ¿No? Sí, claro. El otro estaba contando, es una vieja historia. En alguna ocasión llegó de visita un grupo de personas de una universidad de California, y entre las cosas que me obsequiaron había un libro sobre la ciudad de Santa Bárbara. La universidad era cercana a Santa Bárbara, estaba en Santa Bárbara, California, no Santa Bárbara, Heredia. Y resulta que me interesó ojear un poco aquello y me encontré con un capítulo muy divertido, interesante, casi simultáneamente con la guerra de Ochomoco aquí. Ocurrió en Santa Bárbara un episodio idéntico. Resulta que 2 facciones de la región discutían qué camino tomar en momentos en que se estaba dando el proceso de independencia, y entonces una facción quería que se unieran al imperio de Iturbide. Y otra tenía otra idea del asunto, digamos, la parte republicana de la cosa. Y el asunto es que hay un enfrentamiento y se prepara para una batalla decisiva. Y va a haber una batalla. Entonces, en un puerto cercano hay un barco inglés Sí. que el capitán decide alejarse, es decir, dejar todo, no meterse en el asunto. Claro, un conflicto de ellos. Entonces, el médico del barco se dirige al capitán y le dice que por razones humanitarias le pide que permanezca ahí para que él pueda montar un hospital de campaña para
para ayudar, como cabe a un buen médico, ¿verdad? Digamos, el servicio Y humanitario. ayudarle a ambos bandos. Entonces le dan el permiso. Y entonces se dirige el médico él era un oficial también, a un lugar que está en un promontorio desde donde se ve el Waterloo, aquel que va a ser Waterloo para alguien. Y entonces monta el hospital con los medios que tenía, claro, ahí no deben haber sido, pero eran medios que él suponía le iban a permitir salvar algunas vidas. Y entonces ya él está bien preparado con su gente y empieza la batalla. Y él observa, él es militar, observa y con sus anteojos de observa. Y de pronto dice, no, nos vamos. Había descubierto que los dos bandos el peso del esfuerzo lo estaban haciendo con la artillería. Y se habían ubicado a una distancia en que ninguno alcanzaba con sus balas de cañón al otro. De manera que lo que habían decidido era Gastar. ver quién se quedaba sin balas de cañón primero y ese perdía. Pero estos payasos estaban haciendo teatro, empacó todo y se fue para el barco y el barco se fue. Por eso es que las guerras antes se definían a distancia de tiro. Exacto. Y la frontera marítima llegó a definirse a tantas millas era el de mar, alcance porque era el alcance de los cañones de los mares, Bueno. de los cañones de los barcos Sí, claro. a la costa. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, que estaban haciendo la carretera interamericana, la tiraron por el Cerro de la Muerte justamente por eso, para que no afectara la costanera, digámoslo así, en posibilidad de amenaza de tiros de cañón. Vaya, sí. Pues así este médico inglés. Estaba la amenaza submarina alemana en claro. ese entonces, sí, yo me acuerdo muy bien. Claro, pero después en esa misma guerra, fue en la Perdón, Fernando, es que acordate que todo el teatro que se hizo con el hundimiento del San Pablo, ¿verdad? Eso fue en Limón. Sí, en Limón, un barco, un carguero que explotó. Y entonces decían que había sido un submarino alemán. Y entonces gente de Moín que les vendían frutas y vegetales y un montón de cosas que salían en la noche. A mí me tocó un montón de tiempo en que estuvo un apagón completo, tenías que andar con foco para abajo, porque los submarinos... Con el apagón, los submarinos. Y muchos años después se confirma que la explosión fue de adentro para afuera. ¿El submarino? ¿Y qué submarino? Eso me recuerda al caso de cubano, ¿te acordás? El barco parecido. ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Tiene un nombre de un estado. Pero en el caso del vapor San Pablo, además, una hora antes de que se produzca el estallido del vapor, la tripulación, que era norteamericana, recibió orden de salir. Sí, así es. Se quedaron y ahí los murieron que estaban, 26 claro, estibadores. Así pero es. ahí no hubo ningún oficial extranjero, que era un barco la compañía bananera. Pero ¿cuántos años después es que ¿No se te recuerdas las descubre Torres Gemelas? en la investigación? No, hoy estuve, ahora que estuve en Nueva York, revisando todo eso, definitivamente no hubo una participación. Pero si uno piensa qué objetivo tenía... Pero no es cierto que es cierta ya nacionalidad no vio... averiguando detalles y viendo cómo fue y todo, tenés que descartarlo, se fue. Bueno, ya no sé. No, a mí no me importa, porque de todas maneras el impacto, lo que ocurrió. Sí, claro. Pero permitió hacer movilizaciones para intervenir a los bienes alemanes. Claro. Y quitarle las propiedades a los alemanes. Y crear meter alemanes en campos de concentración. Que quedaba ahí a la par de la Municipalidad de San José. Donde está hoy la Municipalidad. Bueno, ahí donde está. Claro. Donde hacen los talleres, ahí a la parte. Sí, exactamente. Sí, fue teatro. Yo me acuerdo. Bueno, eso fue julio del año 42. ¿Cómo se llamaba el barco? Y las manifestaciones y las broncas del 4 de julio, las pedreas. El barco que explotó en La Habana, que provocó también la ira para hacerle el moñito a España. ¿Te acuerdas? Es famoso, que de todos los indicios es que fue como un autoatentado. Es muy propio. Como que es una costumbrita. Sí, es muy propio. Claro que. Claro, pero es que eso permitió que el gobierno de Costa Rica le permitiera en toda la zona costera instalación de cañones y de todo, porque los submarinos andaban. Entonces,
la defensa de todo eso. Iban a andar los submarinos que decían que les vendían las verduras y que salían en la noche. Y no tenés idea, uno chiquillo, ¿verdad? Oyendo la conseja de los diferentes sectores. En Cahuita decían que había salido un submarino y había saludado, que entonces ellos le habían llevado verduras y que les habían pagado. Dejó de salir ¿Y cómo le pagaron? ¿En marcos o en qué? No, en dólares. Ah, carajo, en dólares. Dejó de salir el Cadejos y empezaron a salir los alemanes. Empezaron a salir los alemanes, ¿verdad? No, que la imaginación es, basta meter una chispa para que empiecen las consejas y los cuentos, ¿verdad? Es increíble, increíble. Además, y uno chiquillo, pensar el desarrollo de la navegación submarina en esa época tenía sus limitaciones, ¿verdad? Tampoco era así que podían navegar 7.000 millas sin salir a flote y ese tipo de cosas. En la Primera Guerra Mundial es que se usan los submarinos y la aviación por primera vez. Sí, sí. Y tiene que haber sido muy limitada. Claro. La aviación se usa en América Latina para lucha aérea, en la lucha contra Sandino. Ahí usaron aviación. Y en esa época, 1927, se usa la aviación italiana contra el movimiento de independencia en Libia, que dirigía un carajo que se llamaba Omar el Mukhtar. Sí, y ahí usan también la aviación. Hay un incidente también como primigenio en eso que tiene que ver con la guerra del Chaco, pero eso ¿cómo está con las fechas ahí? Para esa época, en los 20. Hay que buscar el libro de, ¿cómo se llama? Sí. No sé qué verde, Infierno Verde. No, pero ahí está Buenísimo. documentado que se usó, que algún puesto paraguayo fue bombardeado por una de las partes, pero el asunto es que ya era como el momento. Alguien sostenía un día de estos que con respecto al desarrollo técnico, digamos, no científico, sino técnico, que hay cosas que no dependen tanto de las personas como se dice. Una afirmación es esta: si el bombillo incandescente no lo hubiera inventado Edison, lo inventa alguien. Sí, claro. Es como que ya el momento está llegado, hacia las condiciones y eso alude mucho al tema de la evolución. Ve cómo se interpreta la historia. Yo estuve en Paraguay por una reunión que había de organismos de integración y estuve tal vez unos 10 días que duró la reunión. Y entre los grupos, desde luego, había mucho paraguayo que no sé. Y un paraguayo me contó una historia, y por supuesto que debe ser mentira, pero muy pintoresca. Dice es que en la guerra del Chaco era tremendo. Todos los países se juntaron contra Paraguay. Nos quedamos sin hombres, y que esto que el otro. Dice, en la frontera entre Paraguay y Brasil hay un letrero del lado de Brasil que dice: o aquí yacen 100 valentes brasileiros mortos por un cobarde de Paraguay. Casi nos morimos de risa. Pero efectivamente a Paraguay le tocó, tocó casi ser aniquilado. Claro, todos los países que los rodeaban se le tiraron A encima. propósito de la tecnología en la guerra, entiendo que los satélites se usaron por primera vez para la guerrilla del Che. Ajá. En Bolivia. Bolivia. Y al Che lo cercan usando satélites. Ajá. Porque en esa época no estaban los satélites de infrarrojo que permite ver el calor humano y ese tipo de calor, digamos, vital, pero tomaron fotografías de grupos de personas en la montaña donde iban registrando, finalmente terminaron registrando el tamaño y el crecimiento de la barba. Mire. Y por ahí los ubicaron como una cosa que era extraña en la zona. Eran guerrilleros, obviamente. Claro. Sí, no, química pasa mucho. El Che debió haber contratado a Evo. Allí se hubiera ganado.
Había Estaba una... naciendo Evo apenas. hay no un- había nacido, sí. No había nacido. No, ¿vos qué? Estaba naciendo en el 67. Sí. De 40 años debe tener Evo. Sí, 40. Estaba su madre en función de 50 parto. años. No, no había nacido. No había nacido, sí, sí, sí. Sí, Sí, es que de veras, ¿verdad? Como uno empieza a buscar cosas y se le olvida que uno ya está robando oxígeno. Así es. Ustedes no, ustedes En todavía esta mesa ahorita tienen traemos tanques de oxígeno. un metraje por delante de suficiente. Ya. No crea. Un día eso me encontré a un coetáneo, colega universitario retirado, y que escribe en el periódico. Y me lo encuentro a la salida del Banco Popular en San Pedro. Y obviamente hablamos brevemente de cosas, y siempre pasa, ¿verdad? A los viejos nos pasa eso, que en vez de invitarnos a ir a tomar trago, nos ponemos a hablar porque tomar trago es peligroso, la realidad que tenemos. Entonces, o cerveza. Entonces, una cosa que me dijo, que me impresionó, pero no, la oigo muchas veces. Se queja de muchas cosas de las que están pasando en el mundo, que su experiencia le dice que están mal. Bueno, tal vez no están tan mal, pero bueno, uno las ve mal. Y entonces me dice de pronto, pero como ya le digo a mi esposa, démosle eso a los jóvenes, porque yo no sé cómo lo van a arreglar ellos. Ya yo estoy muy viejo para tener... ¿Me entiendes? Ya la jugué. Había un señor muy conocido mío. El problema es si ellos la juegan en contra de los viejos. Bueno, tiene razón, la verdad es que para qué servimos. Imagínate que era mayor que yo y nos reuníamos, no me acuerdo por qué, era medio pariente. Y decía, para lo que me falta me orino en el jardín. Pero lo decía constantemente, para lo que me falta. Y murió como un año después, año A y medio. propósito de población, ya la China autorizó que las Sí, familias de 2 China hijos. puedan tener 2 hijos. Sí. Porque durante casi 40 años habían desarrollado una política de un único hijo. Sí. De manera que era una sociedad que no tenía primos, Oíme, pero no se conocían los primos, ni una ese cosa tipo, que no ni entendía hermanos, yo, ¿verdad? que- Pero ahora, si la China tiene un huevazal de gente, ahora la vamos a duplicar en los próximos no, años. no, Y en la perspectiva del desarrollo de la China, si eso está pensado en esa proyección histórica, vamos a sentir a los chinos. Pues Sí. claro, oíme, Es que le tiene miedo a la India, ¿por qué porque sería- la India ya estaba a punto A los 1.000 millones. Sí, sí, ya sí. estaba a pero punto de alcanzarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más de 1.000. Sí, tiene más Sí, de sí, 1000 más la de India. Oíme, ¿por qué era que en la China lo que más perseguían eran a las niñas, Ah, no. las bebés niñas? Porque reproducían. Pero Las perseguían. Ahí. Pero las abandonaban en Ah, no, cañales. y no, una pero cosa eso horrible. es una cosa Pero eso es muchas comunidades, muchas culturas lo han hecho. Exacto. Y en los animales también se ve eso. Sí. Las familias actuaban como... De hecho, es algo que se percibía en otro tiempo aquí. Bueno, las familias campesinas preferían tener un hijo, Claro. o por lo menos 2 hijos y una hija, o 3 hijos y una hija, pero era como el deseo, porque los hijos ayudaban Sí, al tempranamente al trabajo, trabajo. Eso era. Entonces, claro, eso La era mamá- horrible. La novela de Moya, Sí, de sí, Moyan, sí, sí. que se llama Claro. Rana. En la otra también, en las caderas, no sé qué. Sí, y sí, tal. que Ahí Que sacan. Lin Yutang a veces habla de esas cosas. también. No, horrible, horrible. Pero ¿Vos no has además, leído al chino ese que se ganó el Nobel? no. Mo Vale Yan. la pena. ¿Cómo Pero- se llama? Moyan. Sí, tiene 3 libros, ¿verdad? Pero los 3 son buenos. No, bueno, no, Los- tiene no, yo 3 no sé. conocidos. Sí, bueno, digo, Pero- tiene 3 que yo he leído. Sorgo Rojo, Sí, sí, sí. Shifu, el divertido, no me acuerdo, tiene un título muy largo, el de Hay cuentos. uno cortito que es muy bueno. Shifu. Chifu, sí, sí, sí. Shifu. Sí, sí, sí. No, pero además estaba el problema del mantenimiento de las mujeres como una carga económica en el Exacto. hogar. Mientras que los hombres iban a la producción y podían no solo producir, sino mantener mujeres. Entonces, la mujer más bien se veía como una dependencia ahí, ¿no? Y en ese sentido, las culturas las eliminaban Claro. al Sí. nacer, casi al nacer, inmediatamente. Sí, había mucho caso de
homicidios. Claro, claro. abandonos en el campo. Esas cosas son terribles. ¿Te acordás de cuando le dices Shifu? Yo sé que lo Sí, sí, leíste. Aquellos fulanillos que son Que se han quedado comen abandonados hierro. y que comen hierro. ¿Ah? Aprenden a comer hierro y se comieron una pistola. Los ángeles se comen la pistola, sí. García ¿No te Márquez. acuerdas? ¿Cómo que se comen la pistola? Sí, es que lee el libro. No jodas, para saber que se comen una pistola. Porque voy a leer eso. Por cierto, mañana pasan en el Cine Magali una película sobre esto. Yo creí que era la misma que nos habían, no, dicen que es Un otra. documental diferente. Sí, Ah, sí, no. te invitaron. No me invitaron, pero he visto la Sí. publicidad ¿A vos? alrededor ¿A vos sí de... te deben haber invitado? No he visto. Es que a mí me llamaron y me Ah, dijeron es que a ustedes me- los importantes los Espérese, invitan. Espérese. Me llamaron. Al bajo pueblo no. Me llamó una muchacha, no, ya ni hablo. Me llamó una muchacha para decirme que me iba a mandar por email la invitación, pero no me ha llegado. Y que para que yo le dijera cuántas personas iban a ir. Pero es entrada libre, está anunciada como entrada libre. Sí. Ya, nos despatarramos ya sobre la pista. Será.